Para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Buenas noches, amigas y amigos de Retrovisor. Soy Julia Rocha y este es el Informe Brasil. Desde que Bolsonaro salió victorioso de las elecciones fraudulentas de Brasil, las malas noticias pasaron a ser parte de la vida del pueblo con más frecuencia. Si antes pensábamos que ya habíamos llegado a lo peor con Michel Temer, percibimos que todo lo que estaba mal puede empeorar aún más con Bolsonaro presidente. A cada nuevo ministro anunciado por el presidente electo de forma fraudulenta, la perplejidad aumenta. Sin embargo, essa semana Bolsonaro nos había sorprendido por haber convocado a Mozart Neves Ramos, director del Instituto Ayrton Senna, como ministro de la Educación. Él es de centro-derecha, parecía que al fin el gobierno Bolsonaro iba a presentar un ministro dentro de lo que podríamos considerar normal, sobre todo porque él se había manifestado en contra de la antidemocrática medida de la extrema derecha brasileña conocida como Escuela Sin Partido, que tiene como objetivo vigilar a los maestros en las aulas, además de determinar, basado en criterios religiosos conservadores, qué contenidos pueden o no ser transmitidos a los alumnos, lo que significa una total injerencia en la autonomía de los educadores en el aula. Pero el alivio de que por lo menos la educación estaría en manos de alguien con mínimo de lucidez duró poco. Al saber que el futuro ministro era en contra a la Escuela Sin Partido, un grupo de pastores evangélicos y la bancada evangélica del Congreso Nacional protestaron exigiendo a Bolsonaro que desistiera de Mozart Ramos y cambiara por otro ministro alineado a los conceptos de la extrema derecha. Y fue lo que Bolsonaro hizo. Desistió de su primera indicación y convocó el colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, que es filósofo y profesor emérito de la Escuela del Comando del Ejército. En sus escritos y videos, Rodríguez demuestra que su ideal de educación tiene que ver con privatización de la enseñanza pública, militarización de las escuelas, además de introducir conceptos religiosos conservadores en la educación. Chegou a dizer, inclusive, que a fecha do golpe militar de 1964 em Brasil deve ser comemorada em las escuelas. Aunque Rodríguez haya sido marxista em la juventud, rechaza todo lo que sea vinculado al progresismo. Es un antipetista convicto y por lo que parece será más una pieza en el gobierno Bolsonaro para perseguir el campo democrático y popular. E hablando de persecução, um juez de primeira instância de Brasília enjuiciou a Lula e a Dilma por organização ilícita, basada em uma denúncia extravagante aberta hace um tempo por el entonces Procurador-General de la República, Rodrigo Janot. Como é comum em essas denúncias, que pretendem solamente perseguir al inimigo político, a acusação é totalmente vacía. Acusa a Lula, Dilma e outros dirigentes do PT de formar uma organização criminal por haver cometido innumeráveis crímenes, pero a denúncia não define quais são estes crímenes. Está claro que o objetivo é acabar com o Partido de los Trabajadores e seus liderazgos, para evitar que o povo, ante um inevitável fracasso de Bolsonaro, exija a volta do PT. Ante isso, a preocupação de quem tem um mínimo de senso de justiça aumenta todavia mais, porque as perspectivas de que Lula salga de la cárcel são casi nulas. Todo o contrário, todo hace pensar que o objetivo de los golpistas é que Lula muera em la cárcel, cumprindo o que Bolsonaro prometeu uma semana antes de las eleições.
Además de eso, otros dirigentes del PT están en la mira de la justicia servil a los intereses estadounidenses. No es de dudar que muy pronto el Partido de los Trabajadores sea puesto en la ilegalidad. La izquierda y el campo democrático popular en general necesitan urgentemente despertar y alertar al pueblo sobre la gravedad de lo que está ocurriendo. Hay que movilizar a las personas para que juntos luchemos en contra ese estado de cosas que nos están llevando a una situación muy calamitosa. No podemos desistir de Brasil y del pueblo brasileño. Fora Bolsonaro, libertad para Lula. Muchas gracias, querida audiencia. Nos encontraremos nuevamente el próximo domingo, como siempre, em outro retrovisor. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.